Hola, ¿cómo les va? Hoy vengo con otro tema que me pareció importante porque muchos me han pedido que lo trate, que es un tema que, digamos, viene tratándose desde hace muchísimos años, no tiene una solución visible y vamos a ver por qué no tiene una solución visible y cuáles son los inconvenientes, que es el tema de la judicialización de la salud. Judicializar la salud significa, o la judicialización implica, que aquellos conflictos que deberían ser resueltos dentro del ámbito sanitario terminan resolviéndolo los jueces. Bueno, para saber un poco cuál es el motivo, por qué tenemos ese problema, que no es solamente un problema de la Argentina, sino de muchos países del mundo, tenemos que tener en cuenta cuáles son las características de nuestro sistema de salud y las características de nuestra regulación en salud. Nosotros tenemos un sistema, todos saben, eminentemente fragmentado. Tenemos 3 subsistemas: el público, el de las obras sociales o el de la seguridad social y el sistema privado, cada uno de ellos también con sus respectivas divisiones. Y esto, digamos, hace que el financiamiento, además de, estamos viendo que en estos casos el financiamiento está fragmentado, pero también la atención de la salud, o sea, lo que brinda cada uno de estos subsistemas, también es diferente. Entonces, esto tiene que ver, también se agrava, mejor dicho, con el federalismo en salud. Las provincias se han reservado para sí la facultad de dictar normas y de regular todo lo que tiene que ver con su salud, es decir, el poder de policía sanitario lo mantienen las provincias. Entonces, esto también hace a lo que finalmente sucede, que es la inequidad, porque no todas las personas que residen en el territorio de la Argentina van a recibir las mismas prestaciones, y esto trae ya de por sí un índice de judicialización. A eso le tenemos que sumar nuestro marco legislativo. Yo cuando empecé en el tema de salud, que entro a través de la bioética, cuando explota la bioética en Estados Unidos, en todas partes del mundo, y todavía no teníamos un derecho de la salud como hoy lo conocemos, que es un derecho que siempre está en formación, como digo yo, es autónomo, ya es un derecho autónomo, pero siempre en formación, porque es, digamos, un derecho que atraviesa todas las disciplinas, se nutre de todas las disciplinas y entonces siempre está en cambios constantes a raíz de eso. Bueno, nos quejábamos al principio, y hablo de 30 y pico de años, casi 40 años atrás, nos quejábamos que no había normativa, y era la verdad. Inclusive cuando aparecen los primeros casos de VIH-Sida en la Argentina y aparece la epidemia, a nosotros nos encontró huérfanos, completamente huérfanos de cualquier ley que pudiera servirle al paciente. No teníamos ley de derecho a los pacientes, no teníamos nada. Ahora, hoy, con el tiempo transcurrido, que no es tanto para, digamos, para lo que ha sucedido, hoy podemos decir, como dice el doctor Oscar Garay, tenemos una inflación legislativa. Es decir, hoy pasamos de un extremo al otro. ¿Por qué? En primer lugar, porque hemos legislado por patología. Algo que por supuesto no es aconsejable. Deberíamos tener una ley nacional o una ley federal o una ley general de salud, ¿no es cierto? Al legislar por patología se suma el federalismo, con la cual tenemos patologías que tienen una legislación nacional y una legislación provincial, a lo cual también le tenemos que sumar la cantidad de organismos regulatorios que intervienen en la salud y que son los que van a aplicar las leyes de salud, y por lo tanto para aplicarlas necesitan reglamentarlas, regular lo que contiene la ley para poder bajarlo a la práctica diaria. Y bueno, esto hace que, es verdad lo que dice el doctor Garay, tenemos hoy una inflación legislativa. Cuando empezamos a hablar de judicialización, allá lejos y hace tiempo también, los únicos casos que conocíamos eran los llamados mala praxis médica.
¿Por qué? Porque allá por los 70 se había dado en Estados Unidos lo que se llamó la crisis de California, de la mala praxis, que empezó en California, se extendió a todo el país y después se extendió a todo el mundo, donde, ayudado además por aquel informe del IOM, o Institute of Medicine, que había dejado al descubierto, después de un estudio que se hizo en 2 estados de los Estados Unidos, dejó al descubierto que moría más gente por errores médicos que por problemas cardiológicos o por accidentes de tránsito. Entonces, esto puso mucho el ojo en la atención médica, en la necesidad de mejorar la calidad en los errores médicos, y así llegan, digamos, las primeras casos, que en la Argentina después se inundó, de demandas por mala praxis médica. Y nosotros entonces en ese momento empezamos a pensar ya cómo solucionar la judicialización de la salud a través de estos casos de mala praxis médica. Decíamos, bueno, buscábamos explicaciones, esto tiene que ver con la inserción del médico como trabajador de la salud en obras sociales siempre pagas, donde ya el beneficiario pasa a ser un número, se despersonaliza la relación médico-paciente, la medicina defensiva también, hablábamos del tema, hablábamos del burnout, es decir, y mientras estábamos buscando cómo solucionar el tema, inclusive el grave problema que teníamos en la Argentina en ese momento eran los 10 años de prescripción, que ahora por suerte bajaron a 3, que era una barbaridad, 10 años, un médico con la espada de Damocles ejerciendo su profesión, pensando que en cualquier momento le podía llover una acción por mala praxis. Entonces, bueno, mientras pensábamos todas esas cosas, se produce la reforma constitucional de 1994, y esta reforma, que tuvo la gran oportunidad, o sea, los constituyentes tuvieron la gran oportunidad de hablar del derecho de la salud en la Constitución, sin embargo solo lo hicieron, una sola vez aparece mencionada la palabra salud en el artículo 42, cuando habla de la protección de la salud en relación al consumo. No obstante eso, al haber adoptado los tratados de derechos humanos y haberles dado jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22, de la propia Constitución, ahí colocó a la salud en un lugar preponderante. Como yo siempre le digo a los alumnos, la salud entró en nuestra Constitución por una ventanita muy pequeña, pero se colocó en un lugar de privilegio. La salud pasa a ser, a partir de ahí, como dicen los tratados, a ser considerado un derecho humano fundamental y como tal exigible al Estado. El Estado pasa a ser el garante de la salud frente a la comunidad internacional, y esa garantía además tiene que ser respetando un principio que es el de progresividad. Como dicen todos los tratados, no puede haber marcha atrás una vez que se otorgó un derecho, no puede haber regresividad en los derechos, al contrario, tiene que adoptar medidas para garantizar al máximo y por todos los medios la plena efectividad de todos los derechos consagrados en esos tratados que firmó el Estado Nacional. Entonces nos empiezan a aparecer las demandas por amparos de salud, por prestaciones, bueno, hay un sinfín, ¿no es cierto?, de posibilidades para hacer un amparo relacionado con salud. Hoy tenemos que decir que la salud tiene, la judicialización tiene, como yo siempre digo, 3 patitas. Una, cuando hablamos de judicialización, podemos hablar o de amparos en salud, que hoy es lo que tenemos en mayor cantidad y lo que mayor problemas causa en la Argentina. En segundo lugar, mala praxis médica, que ya casi no hay tantas, también porque se empezó a trabajar con estándares de calidad, se empezó a trabajar mucho, no solo en la Argentina, sino en todos los países, con la seguridad del paciente. Y tenemos otra más que no está muy visibilizada porque no tiene un contenido económico. Sin embargo, son casos de judicialización y casos que en la Argentina tuvieron mucha repercusión y que la tienen aún para aquellos que
han entrado a la salud, como en mi caso, a través de la bioética, ¿no es cierto? Porque eran casos paradigmáticos, que son los dilemas éticos que día a día se le presenta al médico, el dilema ético, y que a veces no lo puede resolver y tiene que resolverlo la justicia. Casos paradigmáticos como el caso de los testigos de Jehová que se negaban a recibir transfusiones, por ejemplo, casos relacionados después con el VIH-Sida y la discriminación, el caso Parodi, que fue un caso paradigmático en todo el que estudia bioética en la Argentina conoce el caso Parodi, el señor que era un indigente que había que cortarle una pierna porque tenía una gangrena, ya le habían cortado una y él no quería seguir viviendo de esa forma, no tenía quien lo atendiera y finalmente se hizo lugar a su pedido y Parodi falleció. Habiendo dejado asentado que no quería ese tratamiento que en ese momento se le brindaba y que le podía haber salvado la vida. Bueno, todos estos dilemas, digamos, no se tienen en cuenta muchas veces porque, como dije antes, no tienen un trasfondo económico, o sea que no les interesa demasiado a los financiadores, pero también nosotros, cuando hablamos de judicialización de la salud, tenemos que tenerlos en cuenta porque también son temas que hoy ya lo resuelven porque ya hay protocolos dentro de los organismos de salud, pero sin embargo muchas veces, por ejemplo, con el aborto no punible, a veces sucede que por temor a que, digamos, al error en estos casos o lo que fuera, o no quedar, digamos, como abortista o antiabortista, lo que se hace es judicializar. Entonces también lo vamos a tomar en cuenta, aunque no me voy a referir ahora a esos casos. Entonces, las posibles causas, ahora ya tenemos que buscar las posibles causas relacionadas con los amparos en salud. Mala praxis más o menos todavía sigue habiendo, por supuesto, ya también con mala praxis se ha frenado un poco, porque los abogados han entendido que no cualquier error lleva a una mala praxis, hay que demostrar que hubo culpabilidad, ¿no es cierto? Y también siempre, lo que nosotros siempre decimos y aconsejamos, que tiene que haber un asesor médico en estos casos, que no puede un abogado, porque viene el cliente y le dice, no, porque a mí me hicieron esto y a partir de ahí quedé con dolores, no puede tirarse a hacer una demanda de mala praxis, sino está bien asesorado por un médico de la especialidad que le diga, bueno, sí, hubo o no hubo mala praxis. Entonces ya se ha puesto más o menos un freno al tema, como dije antes, la prescripción es de 3 años, y eso hizo que no haya hoy tantos casos, aunque repito que sigue habiéndolo, pero hoy el mayor problema son los amparos. Casi todas las prestaciones, o una gran mayoría, se terminan otorgando por la vía judicial a través de los amparos. Y yo creo que una de las causas, la más importante, como dije antes, es el alto grado de fragmentación que tenemos en el financiamiento. Y esto alguien lo graficó muy bien. No, la verdad que yo lo leí una vez en la web, no es algo mío, pero siempre digo que no sé quién es el autor, pero me pareció fantástico porque después lo busqué, lo googleé y no lo pude encontrar. Pero alguien dijo que nuestro sistema de salud era como si todos nos sentáramos en la misma mesa a comer. Todos vamos a comer, pero no todos vamos a comer lo mismo. Unos van a comer sushi con champán, otros van a comer pan y agua y algunos van a comer las sobras. Y esta es la realidad. No todas las personas en nuestro país, desde el sur al norte, reciben las mismas prestaciones. Esta inequidad es la que nos lleva, ¿no es cierto?, a la judicialización. Y yo se los voy a mostrar con un ejemplo que siempre le pongo a los alumnos, lo porto siempre, inclusive en libros que he escrito, porque me parece que es muy gráfico y que yo lo llamo ejemplo irónico, porque tiene una ironía. Y la ironía es que yo tengo, el ejemplo que pongo es, 2 hermanas tienen la misma enfermedad, son diabéticas, ¿no? En el ejemplo. Las 2 son diabéticas, las 2 viven juntas en una provincia, no voy a decir cuál, cualquiera puede ser, de nuestro país. Una de ellas trabaja para la provincia y tiene la obra social provincial.
La otra trabaja en un comercio y tiene OSECAC, vamos a poner como ejemplo, que es una obra social del Sistema Nacional de Seguro de Salud. Bien, ¿qué recibe cada una para su enfermedad? La que tiene OSECAC se va a regir por la ley 26914, que es la última ley que se sancionó en relación a esta enfermedad, que les otorga el 100% en insumos y medicamentos que requieran, según la prescripción de su médico diabetólogo, por supuesto, al 100%. Vamos a suponer que vivan en una provincia donde la provincia no adhirió a esta ley nacional, entonces continúa con la vieja ley de Pronadia, a la cual adhirieron todas las provincias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La que es empleada provincial y que tiene la obra social de la provincia, seguramente se va a regir por la 23753, que es la vieja ley, que no le otorga todo al 100%. Medicación al 70% como enfermedad crónica, los insumos, hay una tablita que determina cuánto se le van a entregar por mes, por año, que tienen un límite y que son bastante caros. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Por qué una de las hermanas, por eso hablo de la ironía, que viven juntas, que tienen la misma enfermedad, por qué una recibe más que la otra? Lo más probable es que es la que menos recibe, esa se vaya al amparo y le diga al juez, mire, pasa esto. ¿El juez qué va a hacer? El juez va a analizar esta ley nueva y va a obligar a la obra social provincial a que la cumpla. Y uno también ahí se pregunta, ¿es constitucional? Porque, a ver, la obra social provincial, si la provincia no adhirió, no tiene obligación. Las obras sociales nacionales sí tienen obligación de cumplir con las leyes nacionales. La provincia, si no adhirió, no tiene obligación. Entonces, bueno, ahí decimos, sí, la constitucionalidad está dada por los tratados internacionales de derechos humanos, por la progresividad y porque además los jueces tienen entre sus funciones la de establecer la equidad en las prestaciones. Entonces, este es un caso que se da, yo estoy hablando de una enfermedad, como dije antes, nosotros legislamos por patología y nuestro sistema federal también hace entonces que hay obras sociales provinciales que cumplan con un tratamiento que dé menos que lo que dé la ley nacional, y esto puede pasar con cualquier enfermedad, o sea, este es un caso típico que nos lleva a la judicialización, o que lleva a la gente a terminar judicializando un tema. Otro problema que tenemos es lo que yo llamo la errónea interpretación del resultado de una auditoría médica. ¿Cuál es el verdadero rol del auditor médico, de la obra social o de la prepaga? En realidad es el de verificar, es un rol como de seguridad, ¿no es cierto? Porque tiene que verificar que estos tratamientos, que les pueden ser farmacológicos o no, pero que les son prescriptos al paciente, beneficiario de la obra social o de la prepaga donde él se desempeña, sean seguros, eficaces, de calidad y eficientes. Seguridad, eficacia y calidad me lo va a dar el estar, por ejemplo, en el caso de un medicamento, registrado por ANMAT, porque ANMAT es lo que verifica, como para poder darle un registro a ese medicamento y poder autorizar su expendio, ¿no es cierto? Ahora bien, la eficiencia es completamente distinto, porque la eficiencia se demuestra a través de la farmacovigilancia, significa a través del uso continuo, por ejemplo, estamos hablando como ejemplo de un medicamento, de ese medicamento que va a ser consumido ya no por quienes integraban un protocolo, que a pesar de que en la fase 3 era una fase multicéntrica y un número grande, ahora por mucha mayor cantidad de personas que por ahí están tomando otra medicación y hay que ver cómo interactúa este medicamento nuevo, vamos a suponer, con otro. Todo eso también lo tiene que tener en cuenta el auditor médico. Entonces, el problema es que cuando el auditor médico deniega un medicamento o un tratamiento de cualquier tipo, es decir, esto es como que no es muy valorado por el beneficiario, por un lado, y a veces también por los jueces, porque lo que se sostiene es que, claro, que como es
una persona que es un empleado de la obra social o de la prepaga se entiende, se olvidan que es un médico que firmó, que juró, hizo un juramento hipocrático, y dicen, bueno, pero no tiene demasiada autonomía para decidir. Entonces no tienen demasiado en cuenta, y muchas veces el auditor, digamos, que además las obras sociales están obligadas en todos los tratamientos, tienen que ser con base o evidencia científica, medicina basada en evidencia, cuando a veces se presentan medicamentos nuevos o tratamientos nuevos, cuando deniegan, dice, bueno, pero debe ser la orden que tienen, y a veces se matan. Pasó, bueno, yo siempre pongo el ejemplo del bevacizumab, el uso off-label, ¿no?, de este medicamento que es el Avastin, el nombre comercial, que es un medicamento que es un anticuerpo monoclonal para algún tipo de cáncer, y que los oftalmólogos lo usaron mucho tiempo para la mácula ocular relacionada con la edad como una inyección intravítrea, para lo cual lo fraccionaban, y los auditores médicos le decían, mire, no tiene conservantes, se fracciona el producto, y muchas veces al no tener conservantes pueden después tener alguna bacteria que hace que las personas puedan tener algún evento adverso grave. Inclusive en Canadá había mucha gente, me acuerdo, que había quedado ciega. Bueno, no obstante, no hubo prácticamente obra social en el país que no tuviese amparos solicitando ese medicamento para uso oftalmológico. Y nunca se hizo lugar a lo que decían los auditores médicos, que era grave, que podía ser grave, y que además lo más, digamos, grave era que había en ese momento un medicamento para la mácula ocular. No es que no había, no era una droga huérfana, no era algo que, o sea, no existía el tratamiento. Entonces, bueno, muchas veces esto suele suceder. La droga estaba, pero se usaba esta. Entonces, ahí no se hizo lugar a lo que los auditores médicos se mataron diciendo todo el tiempo, porque justamente está este criterio. Entonces yo no sé si por ahí no habría que ver que las auditorías médicas tuvieran cierta autonomía en relación a obras sociales y prepagas, para que sean más consideradas en su momento, tanto por el beneficiario, que siente que es alguien neutral, que le está diciendo, mire, no es conveniente, como por los propios jueces. Y por último, lo que yo llamo, nos metió la pata los derechos del consumidor. Y esto también agravó la situación. ¿Cuándo meten la pata los derechos del consumidor en el derecho a la salud? En 1994, cuando se reforma la Constitución, y en el artículo 42 se alude a la protección de la salud en relación al consumo. Bien, con la reforma de los 90 ustedes saben que todos lo hemos vivido, y que han sido, digamos, reformas muy grandes en todas las materia política, económica, etcétera, también en materia de salud, donde los intereses económicos pasaron a tener un lugar preponderante en un sistema que viene siendo un sistema solidario, como es el de las obras sociales. El Banco Mundial en ese momento condicionó su asistencia crediticia con una serie, hubo como 10 o 15, no me acuerdo bien, préstamos al sector salud, para lo cual introdujo, ¿no es cierto?, como condición para esa asistencia, el capital financiero multinacional dentro de la salud. Y en todo ese contexto, además, se produce, como dije antes, la reforma a la Constitución Nacional. Entonces, la salud, o sea, con lo nuevo que nos encontramos en los 90, el nuevo paradigma era el mercado de la salud. Todo se puede comprar y todo se puede vender, aún servicios de salud, ¿por qué no? La salud también es un gran mercado. Esto también provino de, no me quiero detener mucho, pero en 1978 Alan Enthoven había hablado de la elección del plan de salud del consumidor, y decía que había que utilizar la competencia, que es lo que
también se pretendió hacer acá, dentro del mercado de la salud, que había que tratarlo como cualquier mercancía, que había que privatizar los hospitales públicos porque el sistema público era deficiente. Bueno, todo ese tipo de cosas pasaron en los 90, pero nos dejaron este tema del consumidor. ¿Qué características tiene el consumidor? Yo siempre digo, el paciente no es consumidor de servicios de salud, sino que es un usuario, que es muy diferente. ¿Qué características tiene el consumidor? El consumidor es el que manda en una relación de consumo. Acá, digamos, la simetría de la información impediría que el paciente pudiera mandar. Cuando hablamos de información por parte del médico, de la autonomía de la voluntad al firmar un consentimiento informado, como siempre digo, el consentimiento informado y toda esta información que recibe no lo coloca por encima del médico, sino lo que hace, la palabra consentimiento viene de consumere, que quiere decir consumere, que quiere decir cum sentire, estaba pensando en consentimiento, cum sentire, que significa sentir con el otro, y esto implica ni más ni menos que una alianza terapéutica entre médicos. Esto lo hemos explicado en varias oportunidades, lo seguiremos explicando en otro momento. Al consumidor hay que darle garantías. Si yo compro esta lapicera, a mí me tienen que dar garantías de que por lo menos con un uso normal y un uso racional me tiene que durar tanto tiempo. Al paciente no le podemos dar una garantía. La relación de consumo es una relación de resultado. La relación médico-paciente es una relación de medios. Pero yo digo que esta parte, ¿no es cierto?, o es quienes quieren introducir los derechos del consumidor dentro de los derechos del paciente, en realidad esto lo hacen no en forma inocente, porque lo que se busca es eso, responsabilizar, que se transforme en una relación de resultado, también la relación médico-paciente, y que se responsabilice al médico de todos los errores que pueda cometer, aunque no esté configurada la culpa médica, que es lo que hoy se requiere. Y como bien dice el doctor Nicolás Laferrière, voy a leer como él lo dice, hay una tendencia a convertir el cuerpo humano en materia disponible para cumplir mejores funciones en una relación de consumo. Entonces, bueno, todo esto viene de la mano de los 90, de la mano de los derechos del consumidor, que meten la pata dentro del derecho de la salud. Lo más importante también es que el derecho a la salud es un derecho humano y los derechos del consumidor no son derechos humanos, aunque yo he escuchado a algunos que han dicho que sí. Yo tengo mi reparo, no voy a decir que está bien ni que está mal. Es mi opinión, yo tengo reparo en considerar. Somos una sociedad de consumo, lo cual no implica que consumir sea un derecho humano. Bueno, ¿cuáles son? Todo esto que vine hablando es un campo fértil para la judicialización. Por eso yo creo que la solución, por ahora la única que tenemos disponible, es la de buscar métodos alternativos para resolver los conflictos. No hay otra, es o la judicialización o los métodos alternativos. Pero para grabar todo lo dicho, y esto también un poco para graficar o digamos para fortificar esto de que con la teoría de los derechos del consumidor se ha hecho más grave el tema de la judicialización, tengo que decir, ¿no es cierto?, que hoy tenemos otro problema, que es el de la cultura de la medicalización. Medicalizar la vida significa, por ejemplo, sobrediagnosticar enfermedades, que esto implica, detectar o buscar detectar enfermedades que no te van a traer ningún problema en la vida, cuyo tratamiento tampoco te va a traer ningún beneficio, pero, ¿no es cierto?, te damos un tratamiento. Esto también es cosificar, convertir en consumidor a la persona, que no necesita, frente a enfermedades que son o algunos trastornos que son inofensivos, ¿no es cierto? Y entonces también esos trastornos los tratan como enfermedades, por ejemplo la calvicie, la menopausia, el síndrome
premenstrual. Hoy tenemos medicamentos para el síndrome premenstrual. Eso, digamos, es un trastorno que es inofensivo. Y en algunas patologías inclusive se redujeron los umbrales diagnósticos. Entonces hoy tenemos patologías que tienen preenfermos y enfermos. Yo tomo el caso de la diabetes porque conozco casos que han pasado esto, donde las personas, porque ya es genético, están ahí en el borderline con que se declare la enfermedad. Entonces, en lugar de decirle, bueno, vamos a hacer cambios en los hábitos de vida, es decir, tomar hábitos de vida saludables, empezar a hacer actividad física, a hacer una buena alimentación, no, te doy una pastilla y si querés, hace vida sedentaria. Entonces, esos son preenfermos. Te doy una pastilla para que la enfermedad no aparezca y, digamos, como siempre hay un tratamiento farmacológico hoy para todo, por eso es que se lo llama medicalización de la vida. El consejo que les doy, yo siempre digo, si les interesa el tema, para no abundar demasiado acá, en su momento escribí un artículo que se llama, que está titulado, Todos estamos enfermos mientras no demostremos lo contrario. Medicalización de la vida, ¿quiénes ganan? Y bueno, ahí más o menos doy a conocer cuál es mi opinión con respecto a estos temas, que tampoco me quiero profundizar demasiado, pues son temas médicos que deberán resolverlo los médicos. Ya ahí nosotros lo miramos, lo observamos, creemos que forma parte de la judicialización, pero no podemos hacer nada para eliminarlos porque ahí está la ética médica y la voluntad médica como para poder modificarlo, ¿no? No es un tema jurídico. Pero les quiero terminar con un ejemplo de sobrediagnóstico que ha sido, digamos, muy conocido por todos. En el año 2013, recuerdan que la actriz Angelina Jolie protagonizó lo que yo llamo, y muchos llaman, el efecto Angelina, que significó que produjo una avalancha de test genéticos y de cirugías de mamas después de que ella se hiciera una mastectomía bilateral por ser portadora del gen BRCA1, cuyas mutaciones de este gen, se descubrió, pueden provocar a lo largo, en alguna etapa de la vida de la persona, puede ser que sí, puede ser que no, cáncer de mama. Bien, esto está perfecto, o sea, utilizamos la tecnología, digamos, no está mal utilizarla para llegar a diagnósticos más certeros, para poder tener una vida más larga, mejor calidad de vida. El problema acá era que para secuenciar, digamos, quienes descubren y secuencian este gen y los diagnósticos asociados a su detección fueron Myriad Genetics, una empresa de Estados Unidos, junto con la Universidad de Utah. Ellos pretendieron la patente. Yo recuerdo también desde la bioética que fue un caso fue un caso paradigmático porque por primera vez empezó a hablar como ¿qué es esto de patentar un gen? ¿No es cierto? Cuando se empezó a hablar y a estudiar el tema de la genética humana. Y entonces lo que ellos dijeron es, no, nosotros no queremos patentar el gen, no se puede, es parte del organismo que no se podría patentar. Pero sí la secuencia y todos, digamos, los diagnósticos asociados a la detección. Bueno, finalmente, después de mucho debate bioético hubo ahí, es muy interesante, se patentó. O sea, en 1994, Myriad Genetics y la Universidad de Utah, creo que hubo otro organismo más que no recuerdo en este momento, lograron la patente. Una patente en casi todos los países del mundo, esto lo determina la propia ley de patentes, según el acuerdo ADPIC, TRIPS, que es el acuerdo sobre patentes, lo mínimo que tiene que durar una patente son 20 años, todos los países han establecido 20 años, así que si ustedes se ponen a pensar que esto fue en el año 2013, y que la patente a Myriad Genetics se la dieron en 1994, en el 2014 vencía la patente. Faltaba un año para que, una vez vencida la patente, Myriad Genetics
dejara de tener el monopolio para hacer este tipo de test genéticos, al cual creo, no sé si en la Argentina hubo algún, porque acá llegó el tema, no sé si alguien lo pidió, si alguien, pero podía haber tranquilamente personas que podían haber hecho amparos para irse a Estados Unidos a hacerse este test, y en realidad se podía haber esperado. Ahora no se habla más del tema, vieron que están todo en silencio, pero en ese momento fue una revolución a nivel mundial y se podía haber esperado un año que estos tratamientos se podían haber llevado a cabo en cualquier lugar una vez vencida la patente y a un precio mucho más económico. Sin embargo, hubo mucho apuro, por un año antes del vencimiento de la patente, que las mujeres corrieran a hacerse este test. La pregunta mía es, ¿casualidad o causalidad? Bueno, como dijo una eximia representante del género femenino, lo dejo a tu criterio. Bueno, les agradezco y hasta acá llego y bueno, nos vamos a encontrar en un próximo video para hablar de algún tema que porque ustedes los están proponiendo, qué temas les interesa. Probablemente hablemos del acceso a los medicamentos de alto costo o el acceso por la vía de excepción a medicamentos, porque hoy es una de las vías que se está utilizando para acceder al plasma en aquellos pacientes con COVID que no están dentro del protocolo. Entonces vamos a ver cómo es que se accede. Bueno, les agradezco nuevamente la atención y nos veremos o me verán ustedes a mí en el próximo video. Adiós.